Buenas noches. Vamos a acabar con el conocimiento y el tercer y último apartado son los límites del conocimiento. Hemos visto en el apartado anterior que para que haya conocimiento se requiere una intuición y un concepto. Y hemos visto también que de dónde vienen nuestros conceptos. En principio, según la teoría de la abstracción, de la experiencia. Este es el problema del origen del conocimiento. Ahora vamos a tratar de los límites del conocimiento, es decir, hay aquello que el ser humano no puede conocer. La experiencia, además de ser el origen de nuestro conocimiento, también es el límite de nuestro conocimiento. ¿Podemos conocer a Dios, el alma y el mundo? Este es el problema de los límites del conocimiento que vamos a ver en este apartado. Los dos temas se encuentran muy relacionados y para empezar vamos a empezar con una metáfora que hace Bacon y donde nos dice que hay ciertos filósofos que son como las hormigas, consideran que hay que recoger de fuera y llevar al hormiguero. Hay otros filósofos, en cambio, que son como arañas, lo que hacen es tejer, tejer, tejer y todo lo sacan de dentro. Y hay una tercera opción que son las abejas. Las abejas recogen el polen y con el polen fabrican la miel. El conocimiento sería la miel, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son estas hormiguitas que recogen de fuera y acumulan? Los empiristas. ¿Quiénes son los que tejen, tejen, tejen y son como arañas? Serían los racionalistas. En este texto habla de los razonadores, los llama también dogmáticos. Ya hemos visto que a los racionalistas se les llamaba dogmáticos y en el tema anterior ya vimos que era esto del dogmatismo. Bien, y el último, ¿quién sería? El último sería Kant, que es la teoría que vamos a ver. Pero cuidado, cuando Bacon escribe esta teoría, aún Kant no había nacido. Por lo tanto, aunque nos da las tres opciones, hormiguitas, arañas y abejas, obviamente Bacon no tenía en mente a Kant porque no había nacido aún y faltarían bastantes siglos. Vamos con el racionalismo. En los apuntes que tenéis en el Classroom, desde el principio de curso, el orden es distinto. César Tejedor Campomanes empieza por los empiristas, sigue por los racionalistas y acaba por Kant. Yo he cambiado el orden. Yo voy a empezar con los racionalistas y continuar por los empiristas porque históricamente fue así. Históricamente primero se dio el racionalismo y luego posteriormente se dio el empirismo. Bien, hay una célebre distinción de Leibniz. Leibniz es uno de los filósofos racionalistas y lo tenéis, lo digo porque en la presentación se verá bastante mal, lo tenéis en vuestra fotocopia. Y os recuerdo que si habéis perdido los fragmentos, todos los tenéis en el Classroom. Bien, número 35, verdades de razón y verdades de hecho. ¿Qué nos dice Leibniz? Leibniz nos dice que hay dos clases de verdades, las de razonamiento y las de hecho. Las verdades de razonamiento son necesarias y su opuesto es imposible. Las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, se puede encontrar su razón por medio del análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples hasta que llegar a las primeras. ¿Vale? Entonces, Leibniz está distinguido aquí verdades que son de razón y verdades de hecho. Obviamente las verdades de razón se requiere el razonamiento para llegar a ella, mientras que las verdades de hecho se requiere de la experiencia. Y nos está diciendo que las verdades de razón son necesarias y las verdades de hecho son contingentes. El ejemplo que da Leibniz de una verdad de hecho es que Spinoza murió en La Haya. Spinoza es un filósofo, La Haya es una ciudad.
Si el ejemplo no nos gusta, mi tío Manolo murió en Valencia, ¿vale? ¿Por qué es una verdad de hecho? Porque se basa en la experiencia. ¿Cómo sé yo que Spinoza murió en La Haya? Porque me voy a Wikipedia y lo pone. ¿Y por qué lo pone Wikipedia? Porque lo ha cogido de un libro. ¿Y ese libro de dónde? Pues que alguien vio que Spinoza murió en La Haya. ¿De acuerdo? Mientras que las verdades de razón no requieren de la experiencia. Si queréis un ejemplo de una verdad de razón, matemáticas. 2 más 2 es igual a 4. No requiero ir a la experiencia para descubrir que 2 más 2 es igual a 4. Necesario. Vale. ¿Qué significa necesario? Necesario porque Leibniz distingue entre verdades de razón que son necesarias y verdades de hecho que son contingentes. Necesario es aquello que no puede ser de otro modo, ¿de acuerdo? Entonces, forzoso, inevitable, ha de ser o suceder. 2 más 2 es igual a 4, es necesario. Mientras que contingente es aquello que puede suceder o no suceder. Contingente es sinónimo de contingencia. Lo digo porque a lo mejor así nos suena un poquito más. Podemos hablar que el instituto tiene un plan de contingencias. En caso de que haya un fuego, ¿qué vamos a hacer? Un aeropuerto puede tener un plan de contingencia por si acaso hay una amenaza de bomba. ¿Y qué significa contingente, contingencia? Pues aquello que puede ser de otro modo e incluso no ocurrir. Cuando hacemos planes por si hay un fuego, esperamos que no haya un fuego. Que Spinoza muriera en La Haya es contingente. ¿Y por qué es contingente? Porque Spinoza podría haber muerto en Rotterdam, en Ámsterdam, como mi tío Manolo podía haber muerto en Alicante o en Huesca y murió en Valencia. Obviamente, una vez muerto ya no hay vuelta atrás, ya no es optativo. Bueno, ahora voy a decidir dónde me muero. Ya está muerto, ya. Pero antes, pero una vez muerto es verdad, pero era contingente, podría haber muerto en otro sitio. Bien, entonces, la cuestión es que si hay verdades que son contingentes y verdades que son necesarias, ¿cuál será la verdad que prefieran los racionalistas? Pues obviamente las verdades de razón que son necesarias. Tenemos otro texto que es de Kant donde nos explica lo mismo pero con una terminología algo diferente. Es una de las manías que tienen los filósofos. Cada uno tiene su terminología. Vamos con el texto de Kant. En todos los juicios en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado, me refiero solo a los afirmativos, pues la aplicación a los negativos es fácil, tal relación puede tener dos formas. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo que está implícitamente contenido en el concepto A, o bien B se halla completamente fuera del concepto A, aunque guarde con él alguna conexión. En el primer caso llamo al juicio analítico, en el segundo sintético. Los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. En efecto, sería absurdo fundar un juicio analítico en la experiencia. Os recuerdo que hemos visto ya lo que es en el análisis y la síntesis. Lo vimos cuando vimos las 4 reglas del método de Descartes. Para Descartes la primera regla era solo aceptar aquellas verdades evidentes. La segunda regla era analizar los problemas para hallar las ideas simples, porque solo las ideas simples eran evidentes, eran y son evidentes. Tercero, una vez halladas estas ideas que son evidentes por su claridad y distinción, se puede empezar a reconstruir el sistema filosófico. Y por último, la revisión, la enumeración para comprobar que se habían hecho perfectamente todos los pasos. Así que ya vimos que el análisis era distinción, separación de las partes de algo que está compuesto, frente a la síntesis, que es lo contrario, es la composición. El análisis me permite separar,
la síntesis me permite recomponer. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir Kant entonces? Lo primero, nos acordamos, un juicio, sujeto, Sócrates, por ejemplo, el verbo ser y un predicado. Sócrates es tonto. Vale. Bien, para Kant hay dos tipos de juicios, los que son analíticos y los que son sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos en que el predicado está contenido en el sujeto. Y un ejemplo de ellos son las definiciones. Cuando yo digo el ser humano es un animal racional, estoy diciendo ser humano dos veces y lo repito de distintas formas, pero no digo algo nuevo, es lo mismo. Igual que si digo 2 más 2 son 4. De ahí que le pueda dar la vuelta. 4 son 2 más 2, porque es lo mismo dicho dos veces. En cambio, los juicios sintéticos sí que añaden información, proceden de la experiencia y no es una repetición del sujeto. Si yo digo las vacas de mi tío son flacas, es porque este fin de semana me fui a ver a mi tío, me di un paseíto, vi sus vacas y vi que estaban muy flacas. Pero en el concepto de vaca no está necesariamente el predicado flaca. Las vacas no tienen por qué ser flacas. Hay vacas que están flacas y vacas que no son flacas. ¿De acuerdo? Bien, ayer nos decía esta distinción de una forma muy sencilla. Una proposición es analítica cuando su validez depende solamente de las definiciones de los símbolos que contiene y sintética cuando su validez es determinada por los hechos de la experiencia. Entonces tenemos verdades de razón, que son analíticas, necesariamente verdaderas por definición, y su verdad no depende de la experiencia. Si yo mido, por ejemplo, los ángulos de un triángulo y me salen que no son 180 grados, estoy bastante convencido que es que he medido mal. No hace falta que yo mida los ángulos de un triángulo para darme cuenta que son 180 grados, porque es la definición. Eso es un triángulo, ¿de acuerdo? El resto, en cambio, las verdades de hechos sí que requieren de la experiencia. Ejemplos, la lógica, las matemáticas hacen proposiciones que son analíticas. El hijo de mis padres, que no es mi hermano, soy yo, es un juicio que no me hace falta. ¿Es un juicio? No, no es un juicio. Es una frase que no requiere de la experiencia, es simplemente que yo analice, que piense un poco qué es padres, hijos, vale, pero si es mi hermano y no soy yo, entonces se deduce fácilmente, ¿de acuerdo? Las ciencias que no son formales, la física, la biología y demás, sí que requieren de la experiencia y sus verdades son de hecho. Y justamente hemos visto que a los racionalistas la experiencia no les convencía porque estaban convencidos que los sentidos nos engañan. Incluso hemos visto las ilusiones ópticas y hemos visto que efectivamente los sentidos nos engañan. Entonces, si tenemos, por lo tanto, dos fuentes, ¿cuál es preferible? Vale, aquí tenemos un texto de Descartes donde nos lo explica con sus propias palabras. Cuidado, los racionalistas no rechazaban las sensaciones, la experiencia en el día a día. En mi vida práctica, en mi vida cotidiana, la vista, el olfato, el tacto es muy útil, pero como fundamento de la ciencia, ahí ya era un problema. En cuanto a la otra razón, la de que esas ideas deben proceder de fuera, pues no depende de mi voluntad, tampoco la encuentro convincente, puesto que al igual que esas inclinaciones de las que acabo de hablar se hallan en mí, pese a que no siempre concuerden con mi voluntad, podrían también ocurrir que haya en mí, sin yo conocerla, alguna facultad o potencia apta para producir esas ideas sin ayuda de cosa exterior, y en efecto me ha parecido siempre hasta ahora que tales ideas se forman en mí cuando duermo sin el auxilio de los objetos que se presentan. Bien, a ver,
Hemos visto que ciertos autores consideran que yo tengo ideas porque proceden de fuera. Un argumento típico era, bueno, yo no puedo cambiar esas ideas. Si pudiera cambiarlas, podría decir, ahora me quiero trasladar directamente a una playa del Caribe y no lo puedo hacer. Por lo tanto, parece que no dependen de mí. Ya, pero tenemos un argumento que es muy de Descartes. ¿Y qué pasa cuando yo sueño? Me despierto y me doy cuenta que todo es mentira, pero tampoco yo puedo dominar mis sueños, tampoco yo puedo controlar mis sueños. Así que no le parece un argumento convincente que mis sensaciones tienen que proceder del exterior, dado que no las controlo. Y en fin, aun estando yo conforme con son causadas por esos objetos, de ahí no se sigue necesariamente que deban asemejarse a ellos. Por el contrario, he notado a menudo en muchos casos que hay gran diferencia entre el objeto y su idea. Así, por ejemplo, en mi espíritu encuentro dos ideas del sol muy distintas. Una toma su origen de los sentidos y debe situarse en el género de las que he dicho vienen de fuera. Según ella, el sol me parece pequeño en extremo. La otra proviene de las razones de la astronomía, es decir, de ciertas nociones nacidas conmigo o bien elaboradas por mí de algún modo. Según ella, el Sol me parece varias veces mayor que la Tierra. Sin duda, esas dos ideas que yo formo del Sol no pueden ser las dos semejantes al mismo Sol, y la razón me impele a creer que la que procede inmediatamente de su apariencia es precisamente la que le es más disímil. Bien, tenemos aquí un ejemplo. El Sol a la vista parece, cuando yo lo veo, muy pequeñito, pero yo sé, razonando, porque sé algo de astronomía, que el Sol es gigantesco. Lo que pasa es que está muy, muy lejos. ¿Y cuál de las dos teorías, cuál de las dos nociones de Sol voy a elegir? Pues obviamente, para un racionalista, la que me lo indica la razón y no los sentidos. La teoría del conocimiento de los racionalistas es el innatismo. ¿Y qué es esto del innatismo? El innatismo es una doctrina que sostiene que ciertas ideas, ciertos principios, ciertas nociones, ciertas máximas son innatas. ¿Qué quiere decir innato? Que nacemos con ellas y quiere decir que, por lo tanto, todos los seres humanos las tenemos. Cuidado, advertencia, no lo pongo en un examen. Ningún filósofo jamás ha dicho que nacemos sabiéndolo todo. Yo no nazco sabiendo el nombre de mi primer hijo. Yo no nazco sabiendo el nombre de mi vecina cuando tenga 40 años y me mude de ciudad. Tenemos unas poquitas ideas, unos poquitos principios, unos poquitos nociones. Cuidado, no me pongáis poquitos, estoy advirtiendo, ¿de acuerdo? El innatismo, por lo tanto, es la teoría de los racionalistas, pero tiene loables orígenes, ¿vale? ¿De quién podemos decir que es el antecedente? Pues obviamente la teoría de Platón. Platón, al igual que los racionalistas, consideraba que nacíamos con ideas innatas. Vale, cuidado, no son las mismas y la explicación no es igual. Para Platón nacíamos con la idea de bien, de belleza, de justicia. Para los racionalistas como Descartes tenemos las ideas innatas de yo, alma y mundo. Por lo tanto, no son las mismas. Platón decía que teníamos que recordar para justamente esas ideas que tenemos en el alma, pero no somos conscientes de ellas, poder captarlas, intuirlas. El término adecuado sería intuirlas. En cambio, Descartes como racionalista nos dirá que lo que debemos hacer es utilizar la razón. Para eso él tiene un método, para eso tiene unas reglas para la dirección del espíritu. Os recuerdo que el espíritu no es un fantasma, es el ser humano en su capacidad de pensamiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces vemos que Platón y los racionalistas consideran que tenemos ideas innatas. En la época medieval también San Agustín. Su teoría no es la misma. Para San Agustín poseemos ideas en el alma, pero es gracias a la iluminación divina que podemos alcanzar el conocimiento de esas ideas. Ya vimos al principio del curso que esta teoría es
Una teoría que os puede parecer sorprendente, pero que viene a justificar justamente la ciencia. Nuestras sensaciones, nuestra experiencia es siempre singular, es siempre particular. Acabamos de ver el tema de la abstracción. La abstracción me permite partir de la sensación que es individual, particular, para alcanzar algo universal. Bien, si tuviéramos ideas innatas y son comunes al género humano, nos encontraríamos que tenemos el fundamento de la ciencia, porque los sentidos nos engañan, porque los sentidos son subjetivos, porque los sentidos son engañosos, etcétera, etcétera, como hemos visto. ¿De acuerdo? Bien, vamos con nuestra siguiente teoría, pero como el vídeo me está saliendo largo, lo corto y sigo en el siguiente vídeo.